Fisiología, entonces, capítulos 6 y 7, sensibilidad somática. Bueno, aquí no se cambió el nombre, pero es contracción muscular. Pensé que aquí está. Pero es el contracción muscular, tanto el 6 y el 7 como tal. En total son como 22 páginas. Pero sí o sí, o sea, durante el año se lo van a tener que leer fijo. Porque igual luego cuando miren, por ejemplo, cardiología, eh, va a ser relevante también, por lo mismo que también va a haber contracción muscular. Sin embargo, ya solo es con este tema leído, tienen que adaptarse al tema de cardiología, porque es diferente en ciertas partes, pero a lo que voy es tienen que tener esta base. Entonces este sí o sí se lo tienen que leer, estos dos capítulos. Pero bueno, comencemos entonces clasificando entonces los tipos de... Creo que aquí se traslaparon los títulos, pero bueno. Aquí entonces es la clasificación de las partes del músculo como tal. Va. Entonces, comenzamos sabiendo, y el libro comienza diciéndonos que 40% del cuerpo va a ser entonces músculo esquelético, ¿verdad? 40% entonces va a ser músculo esquelético como tal, el que nosotros podemos mover y tal, y 10% del mismo va a ser entonces cardíaco, ¿va? 10% de esto. Entonces tenemos distintas partes, esta es una imagen del libro como tal. Tenemos que entender entonces que primero, a nivel embrionario, vamos a tener un mioblasto. Este mioblasto va a tener entonces como si fuera un núcleo como tal, ¿verdad? Es un mioblasto. Cuando se refieren a blasto, ahí lo van a ver en histología. Blasto significa como que si fuera algo prematuro, como que fuera un embrión, ¿va? Si estamos hablando de un humano, pues el blasto del humano entonces sería el embrión como tal. No es una comparación literal, sin embargo es para una como metáfora para que lo entiendan. Pues entonces el blasto de una célula madura, perdón, lo que sería una célula madura, pues entonces tenemos el blasto, que es el precursor, se podría decir. Cuando nos estamos formando, entonces vamos a tener un blasto como tal. Luego entonces este blasto eh, va a tener entonces, se va a llamar específicamente como es de las células musculares. Mio significa músculo, entonces va a ser el mioblasto. Va. Entonces, este mioblasto luego se va a juntar con más mioblastos. ¿Va? Se va a juntar acá. Que entonces, este mioblasto se va a juntar con más mioblastos. ¿Va? Y entonces, cuando se junta con eso, luego va a generar entonces una fibra. Cuando entonces estos adentro van a tener miofilamentos. Entonces se podría decir de que el mioblasto, antes del mioblasto, vamos a hacerlo más o menos por aquí, van a haber miofilamentos. Miofilamentos que se van a componer de actina y de miocina. Ahorita los vamos a ver más a detalle, pero si se dan cuenta, van a ser básicamente estos. Entonces aquí cada miofilamentos. Entonces estos miofilamentos van a estar dentro de estos mioblastos, ¿verdad? Entonces van a estar como si fueran estas líneas acá adentro de cada mioblasto. Como se van a estar juntando, entonces luego van a generar lo que le llaman fibra muscular. A veces confunde porque entonces, imagínense ya cuando son un montón, ¿verdad? Pues entonces aquí tenemos una fibra muscular. La fibra muscular es una célula. Si les dicen entonces literalmente fibra muscular, se refieren a una célula como tal. Sin embargo, es una célula adaptada. Entonces, es la primera duda que uno tiene porque uno dice, pero ¿qué es una fibra muscular como tal? Pues es literalmente eso. Y embriológicamente, si uno lo mira de esa manera, pues se entiende, ¿verdad? Que eran blastos que luego se juntaron y generaron una célula. Sin embargo, una fibra muscular, pues es bien larga, ¿verdad? Porque entonces, o sea, es literalmente por eso que se llaman fibras, ¿verdad? Pero lo que voy es lo mismo que decir la neurona, por ejemplo. Solo que son distinto tipo de células, ¿verdad? La neurona pues la vamos a tener acá y todo, pues lo mismo con una fibra, sigue siendo una célula. ¿Va? Entonces, cuando se juntan varias fibras musculares, se van a generar los fascículos, ¿verdad? Aquí tenemos la fibra muscular como tal, ¿verdad? Y luego entonces se juntan varios de estas fibras musculares y van a generar entonces los fascículos, ¿verdad? Se dan cuenta aquí, esta es una fibra muscular, esta es otra, esta es otra, y entonces como es lo mismo que yo les dijera, esta es una célula muscular, esta es otra célula muscular, esta es otra célula muscular, cada una es una. Antes de esto, como les mencionaba, la miofibría, ¿verdad? Que entonces es el conjunto de mioblastos que habíamos mencionado, ¿verdad? Que va a ser entonces esta, la que cuando la acerquemos, va a tener entonces a estos que son los sarcómeros. Ahorita los vamos a ver más a detalle, ¿va? Pero estos son los que van a tener los miofilamentos. Y pues estos miofilamentos están compuestos de proteínas. Ahorita nos vamos a hacer lata con cuáles son cuáles, ¿va? Pero entonces,
Miramos a la fibra muscular, si se dan cuenta aquí tienen estas cuestiones como redondas, van a ser normalmente mitocondrias, porque si estamos utilizando el músculo, pues entonces necesitamos energía. Las mitocondrias, pues entonces nos van a suplir con esa cantidad de energía que vamos a necesitar, ¿verdad? Entonces estas son mitocondrias. Y entonces, luego del fascículo, varios fascículos musculares, entonces van a generar al músculo como tal, ¿verdad? Eso como para empezar, ¿verdad? Entonces, de proteínas se genera el miofilamento se genera el sarcómero, que va a ser la unidad funcional, ¿verdad? Luego el sarcómero se va a generar entonces la miofibrilla, que entonces esto como tal va a ser la fibra muscular, ¿verdad? El conjunto de miofibrillas va a ser la fibra muscular, que es la célula completa, ¿verdad? Hasta aquí hablamos de célula, todo lo demás es como si estuviéramos viendo las partes de la célula, ¿verdad? Entonces, luego la fibra muscular, varias fibras musculares van a generar el fascículo y varios fascículos van a generar el músculo como lo conocemos. Vale. Entonces, aquí miremos cómo nos lo pone el libro. ¿Vale? Primero entonces el sarcolema. ¿Qué va a ser el sarcolema como tal? Va a ser la membrana plasmática de la fibra. En lugar de decirle membrana plasmática, va a ser sarcolema. Aquí le cambian nombre a varias cosas. Y la primera va a ser el sarcolema. Luego las miofibrillas, como les mencionaba, son haces de proteínas contráctiles que van a tener a la actina y la miosina, que van a ser los principales autores de esta historia. Porque se dan cuenta, literalmente, conociendo los personajes, es como si fuera un cuento. Y ustedes se tienen que aprender el cuento, la secuencia de eventos que va a pasar. Entonces solo es de entenderlo y tener muy claro a todos estos. Miren, que entonces va a ser una molécula de miosina, que es un filamento de actina, de qué se compone, de qué tres partes se componen, cómo funcionan. Pero entonces, una vez ustedes aprenden todas estas partes, que las vamos a contar ahorita, pues es literalmente solo repasar y repasar y repasar la historia para saber cómo se genera la contracción muscular. Luego tenemos que, habíamos hablado del sarcolema, ahora tenemos el sarcoplasma. El sarcoplasma entonces es el nombre cambiado que tenemos del citoplasma. Si esta era la membrana, pues este es el citoplasma. Pero específicamente hablando en los músculos, ¿verdad? Aquí ya no se va a llamar citoplasma, se va a llamar sarcoplasma. Como les digo, al principio es complicado porque uno le menciona y es que el sarcoplasma y el sarcolema y uno no se recuerda cuál era cuál, ¿verdad? Pero entonces, una vez repasan esto, se les va a quedar. No es un tema relativamente sencillo, se podría decir, porque es más que nada de aprenderse la historia. Luego, tenemos el retículo sarcoplásmico, que se recuerdan de que en una célula normal vamos a tener el retículo endoplásmico, ¿verdad? Pues entonces aquí es sarcoplásmico porque entonces sarco es como de músculo esquelético, ¿verdad? Entonces aquí tenemos al retículo sarcoplásmico. Así se va a llamar específicamente en el músculo. Este va a ser importante porque va a tener un montón de calcio. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es para que se queden con esa información. Va a tener un montón de calcio almacenado. Es un almacén de calcio para la fibra muscular. Va. Y luego tenemos los túbulos T. Los túbulos T van a ser entonces invaginaciones del sarcolema, ¿verdad? Que era la membrana plasmática, para que entonces un estímulo acá se sienta en esta fibra, pero también acá, pero me entiendes, como para que entonces si tenemos una fibra también aquí abajo, aquí sigue el túbulo, aquí tenemos otra fibra aquí, pues aquí va a seguir el túbulo. Ahorita tenemos más imágenes, pero entonces a lo que voy es, el túbulo T también es un factor en donde si uno mira un corte de la membrana como tal, pues tal vez yo, por ejemplo, aquí puedo ver la célula, y entonces tiene su membrana, imagínense que aquí viene la membrana, y aquí a la par va a haber otra célula. Bueno, entonces entre medio puede generarse este túbulo T, ¿verdad? Y no necesariamente entre medio, puede ser también, por ejemplo, aquí en medio de la célula como tal, no penetrándola, simplemente está como abrazándola, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve de que la membrana como que tenga estas prolongaciones? Porque si yo despolarizo, recuerden que para que una célula genere su acción de célula, la que tenga, ¿verdad? Se tiene que despolarizar. Entonces, cuando yo despolarice esto, entonces está negativo, 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 negativo. Cuando yo despolarice esto, pues entonces esto se va a convertir en positivo y se va a seguir aquí, ¿verdad? Pero como tenemos los túbulos T, pues entonces este potencial de acción también se puede transmitir por este lado. Y si yo tenía una célula acá y tenía una aquí abajo, pues entonces esta también va a estar estimulada. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero para que miren de que hay bastantes personajes en esta historia. Entonces, ahora conozcamos al sarcómero como tal. Va a ser entonces la unidad funcional de la miofibrilla, de disco C a disco C. Es decir, aquí tenemos estas líneas negras, ¿verdad? Que van a ser entonces el disco C. Esto forma entonces el límite entre un sarcómero y otro. Es decir, si aquí yo estoy viendo esto,
pues significa que entonces aquí a la par va a iniciar otro exactamente igual. Si se dan cuenta, tenemos una parte más blanca, ¿verdad? Otra parte como medio gris. Luego entonces una parte que es como la parte de en medio, ¿verdad? Que está acá. Luego volvemos a tener como que fuera un espejo, una parte medio gris, ¿verdad? Luego otra parte como más blanca. Y entonces aquí sería otro sarcómero. Entonces, ¿qué es lo que divide entre sarcómero y sarcómero? ¿Cuáles son los límites? Pues aquí va a tener una línea Z, aquí va a tener otra línea Z, y aquí va a tener otra línea Z, y así se van. Entonces, si se dan cuenta acá, línea Z, ¿verdad? Perdón, es una línea Z. Había visto bien la imagen. Entonces, aquí línea Z, y aquí entonces va a haber otra línea Z, aquí está la mitad, pero sin embargo, aquí pues se va a seguir y entonces aquí va a haber otra, ¿me entienden? Entonces, es lo que limita a los sarcómeros como tal. Ahora bien, luego tenemos a la línea M, que va a ser la mitad del sarcómero, literal, la que habíamos dibujado aquí, pues entonces esta va a ser la M. Tenemos entonces ahora, aparte el sarcómero encapsulado como tal, sin embargo entonces tenemos otras áreas como tal. Vamos a tener a la banda I, esta va a ser la banda I, la que les había mencionado que es como blanquita, ¿verdad? A la par de la línea Z, pues entonces está la banda I. Esta se llama I porque es isotrópica, por eso es que se llama I. Cuando miramos por qué se llama isotrópica es porque cuando le pasa la luz, imagínense que esta sería la banda así como en un corte, viene la luz acá y puede pasar normal, puede pasar directo, ¿verdad? Aquí no se retiene para nada y por lo menos que se mira claro, como si fuera un vidrio así bien clarito, ¿va? Entonces por lo menos que se mira más claro. Luego tenemos entonces a la banda A, que van a ser literalmente así, miren, aquí está, esta es una A, esta es una A, básicamente es todo esto, sin embargo pues está dividido por una línea M, ¿verdad? Entonces M, recuérdense más o menos como que fuera como que si fuera la línea media, ¿verdad? Entonces línea media, línea M. Y entonces las zonas A, ¿por qué se van a llamar así? Porque entonces son anisotrópicas. Isotrópicas, no puedo escribir aquí. Entonces, literalmente si nos ponemos a pensar de que el isotropismo entonces es que pase la luz, pues entonces esto literalmente es lo contrario, porque A significa falta de o sin, ¿va? Entonces, sin que pueda pasar la luz. Por eso es que se mira negro, ¿verdad? Es lo que se mira negro. Por eso es que se los explico así para que se les pueda quedar más fácil, ¿va? Entonces, esta es la banda I, esta es la banda A, esta es la línea M, y entre el sarcómero, todo esto entonces va a ser, el sarcómero, y entonces lo va a dividir la línea Z, y esta obviamente entonces también se va a llamar línea Z, para que entiendan entonces las partes del sarcómero. Este entonces es una microfotografía, pero aquí se los explican de esta manera. ¿Por qué? Porque entonces el sarcómero es importante, porque es literal la unidad funcional de donde vamos a entender entonces la contracción. Si uno mira un sarcómero de verdad, pues entonces va a ser esta parte de acá, básicamente. Y por lo menos se dan cuenta, como aquí hay más estructuras, ¿verdad? Pues entonces esto va a ser la parte A, ¿verdad? El segmento A, porque entonces va a estar anisotrópico porque va a estar va a estar negro. Esto, si se dan cuenta, está más libre, entonces va a ser la parte I, va a dejar pasar la luz y por lo mismo entonces esto va a ser más blanco. Blanco, entonces van a ser las líneas Z como tal, va. Ahorita más o menos es como la introducción de todo el tema. Yo sé que es bastante información, pero quédense conmigo, ¿va? Porque como les digo, es literalmente como si fuera un cuento. Entonces, una vez conociendo esto, vamos a ver que la unidad funcional de la miofibrilla entonces va a ser el sarcómero de disco Z a disco Z, porque habíamos dicho que eran estos. Luego el filamento grueso es la miosina y los filamentos finos es la actina. Estos dos, les había mencionado, son los personajes principales de la historia. Entonces, la miosina va a tener cabezas que conforman puentes cruzados. Cuando uno mira una miosina, que es esta de acá, esta es una miosina, ¿verdad? Obviamente todas estas es una, pero la parte funcional son estas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la molécula como tal, porque estas que les estoy diciendo son miles. O sea, por ejemplo, cada cabecita es una miosina. Estas, y entonces están enredadas, ¿va? Están como que entre medio, así enredadas, por lo menos que se mira como una. Pero esos son miles, ¿verdad? Que sirven para la contracción. Entonces, cuando uno mira a la conformación de la miosina, vamos a tener que tiene una cola. Imagínense una cola acá. Tiene un punto como que fuera para que se mueva. Luego aquí tiene un brazo, otro punto para que se mueva. Y entonces aquí va a tener una cabeza, ¿verdad? Esta cabeza es importante, ¿verdad? Esta cabeza, por ejemplo, va a tener una ATP asa.
Y si recordamos las ATPasas, entonces van a utilizar el ATP para generar energía y formarlo entonces en ADP y uno de fósforo. Entonces, va a tener ATPasa y aparte va a tener una zona de unión activa. Entonces, en lugar de que la cabeza que yo les dibujé acá, en lugar de ser esta, pues va a ser como que algo así. O sea, es como la misma cosa, pero aquí como que tuviera su hendidura esta aquí, en donde puede entrar algo. Aquí, ¿qué va a entrar? La actina como tal. Ahorita la vamos a ver más adelante. Va. Entonces, es importante también lo que les mencionaba, el brazo y el cuerpo como tal, y aquí se puede mover, ¿verdad? Entonces, es literalmente como si fuera un brazo, como que usted fuera el brazo, el antebrazo y la mano. Va. Pues lo mismo en la cabeza. Va. Entonces, luego tenemos los filamentos finos, que serían la actina, que van a tener sitios activos, ¿verdad? Así como entonces tenía esto una unión activa, pues recuerden entonces ahora la actina va a tener, esta es una actina por ejemplo, va a tener un sitio activo, ¿verdad? Que es parte de la actina. Entonces esta es la actina, esta es la miosina. Entonces esto, su punto es unirse acá, ¿verdad? Eso es lo que va a generar la contracción. Pero hay un montón de factores que van a limitar entonces eso, o que lo van a regular, o que lo van a hacer posible. Pero a lo que voy es de que la finalidad es esto, que pase esto, que se junten, ¿va? Entonces, vamos a verlo acá. Miren entonces acá, como las cabezas, porque estas les había mencionado son las cabezas, las que yo les estoy poniendo, todas estas miles de cabezas que están acá, pues entonces van a estar buscando a las actinas, que las actinas entonces son estas perlitas que se miran acá, estas que se miran como esta, luego esta, luego esta, así, ¿verdad? Luego, si se dan cuenta, tienen un lazo, ¿verdad? Como que si fueran así, pues esas van a ser las tropomiosinas. Y tienen unos puntos acá, que estos puntos si los acercamos, van a ser, es un complejo de 3, que van a ser las troponinas. Esto solo presentándoles como ahorita lo vamos a ver más a detalle. ¿Va? Entonces, a lo que voy es, este es el punto inicial. ¿Va? Luego tenemos la titina. La titina, si no estoy mal, cuando yo lo estudié, mencionaban que era la proteína más grande así del mundo, ¿va? De toda la historia. Pero, porque es la mayor cantidad de aminoácidos en cadena, pero aquí nos va a servir porque es la proteína elástica que ancla la miosina al disco Z y le da elasticidad, ¿verdad? No sé si aquí está representada la titina, yo creo que no. Pero normalmente la titina va a estar entre medio, aquí. Vamos a hacerlo de rojo para que puedan, o de otro color. Acá. La titina normalmente va a estar aquí en medio. Vamos a ver si tenemos otra imagen que lo represente mejor. Entonces, esta aquí va a ser la titina. Básicamente es una proteína de soporte. Ahorita presentamos la titina y después no volvemos a hablar de ella. Porque literalmente solo da elasticidad, soporte, fija, pero no participa como tal. O sea, activamente no participa en la contracción. Entonces, ahorita la conocen. Despídense de la titina. Ya no la vamos a volver a mencionar. Entonces, las proteínas reguladoras de todo este proceso. En reposo, la contracción va a estar bloqueada. ¿Por qué? Porque ahora cuando miramos a la actina, que esto es la actina, todo esto, sin embargo, lo que confunde es de que esta actina, que es literalmente todas estas tres partes, si se dan cuenta, pues está esto, luego está este lacito, luego están las pelotitas esas como tal. Va, estas pelotitas como tal también se llaman actinas, ¿verdad? Entonces la actina es todo esto, pero al mismo tiempo también es solo esta pelotita, ¿verdad? Entonces si le están diciendo la actina de la actina, pues es específicamente esta pelotita como acá, que si se dan cuenta es como que estuvieran en un collar, ¿va? Como que estuvieran en una secuencia. Va. Estas pelotitas, que son las actinas, van a ser, si las miramos como más grandes, pues van a tener entonces un sitio activo que yo les mencionaba. Aquí es donde va a generarse toda la contracción. Si se une acá, no va a pasar nada. Si se une acá, no va a pasar nada. Se tiene que unir específicamente acá para que genere la contracción. Entonces aquí se mira muy de grosso modo. Aquí les estoy dibujando los puntos que serían los puntos activos. Pero en la imagen aquí sí se mira, ¿verdad? Estos puntos activos normalmente van a estar tapados. Y por lo mismo se van a ver cabal así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces van a estar tapados por no más y menos que la tropomiosina, que va a ser la larga, la que parece como esta que está así alrededor de todas las actinas, ¿verdad? De la cadena de actinas, ¿verdad? Entonces, normalmente se va a ver de esta manera, porque si por ejemplo este era el punto activo, va a venir la actina y va a pasar encima, ¿verdad? Entonces, aunque venga algo aquí, no va a encontrar el punto activo porque está tapado, ¿verdad? Está tapado por la tropomiosina. Nuestro objetivo entonces es quitar esa tropomiosina, ¿verdad? Que esta tropomiosina se mueva para que entonces, antes estaba así y no se mirara el punto de acción como tal,
ahora sí se va a ver, ¿verdad? Porque entonces ahora esto se movió, se corrió, y entonces ahora sí se mira cada punto de acción de cada una, ¿verdad? De los que es el verde más oscuro. Entonces necesitamos que esto pase para que la contracción se genere, porque el punto activo tiene que unirse a la hendidura activa de esto para que entonces se genere la reacción. De lo contrario no va a pasar nada. Va. Entonces el reposo por lo mismo está bloqueada. Si no la movemos, el reposo significa literalmente todos los puntos tapados, ¿va? Y no va a pasar nada. Luego, la tropomiosina entonces va a ser el filamento ese que se enrolla sobre la actina, que cubre físicamente los sitios activos, lo que yo les mencionaba. La troponina entonces va a ser un complejo de 3 proteínas. Va a ser entonces una troponina C, una troponina I y una troponina T. Va. Entonces, vamos a ver si me salté algo. Creo que vamos todo bien. Va. Entonces, el complejo de troponina va a ser lo siguiente. La I se va a unir entonces a la actina, ¿verdad? Es la que literalmente tenemos las chobolitas estas tres flotando, pero aquí hay una actina, pues entonces la I es la que se va a unir directamente para fijarse, ¿verdad? Luego la T es de tropomiosina, ¿verdad? Entonces la troponina T se va a unir con la tropomiosina, por eso que está fácil, ¿verdad? Y la C está más fácil todavía, porque entonces la C significa que es de la del calcio, ¿verdad? Entonces cada una de estas tiene su importancia. Vamos a verla ahorita. Porque entonces estas van a estar unidos a la tropomiosina, es decir, al final vamos a ver como que fuera un lazo que va a tener entonces eh, las cosas acá. Tenemos entonces que, por ejemplo, la de arriba va a ser la troponina I, y por lo mismo cuando entonces venga una actina es la que se va a unir como tal. Ahora ya esta tropomiosina está fijada porque ya naturalmente están fijadas como tal, ¿no? Por la troponina T. Una se une a la actina, otra se une a la tropomiosina, y entonces falta una que sería la C. La C es la que se va a unir al calcio, y por lo mismo es que el calcio es muy importante entonces en todo esto, ¿verdad? Entonces, eh, 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 vamos a conocer lo que es una unidad motora, ¿verdad? Pero para enseñarles, entonces, aquí ya terminamos casi con los personajes como tal, ¿verdad? La troponina C entonces va a ser el sensor de calcio para que entonces esto se active, todo se active. Ahora, la señal de la unión neuromuscular. Aquí tenemos básicamente todo como desde a gran escala hasta lo más chiquito. Entonces, es la sinapsis entre la motoneurona y la fibra muscular. El componente va a ser el terminal presináptico, que va a ser básicamente el nervio. La hendidura sináptica, que va a ser el espacio entre el nervio y la fibra muscular. Y luego la placa motora posináptica, que va a ser pues la fibra muscular como tal, ¿no? ¿Se recuerdan cuando vimos entonces todo lo de neurología? Pues entonces había un terminal presináptico, que va a ser el que envía, ¿verdad? Luego va a haber un espacio, y luego va a tener entonces un terminal postsináptico, que va a ser el que recibe, ¿verdad? Entonces, y que va a generar entonces la acción deseada. Entonces, el terminal presináptico va a ser el axón del nervio. ¿Se recuerdan? Entonces va a ser la vía deferente, y por lo mismo entonces es el que lleva. Cuando se despolariza entonces va a liberar acetilcolina, que va a activar el canal para que entre entonces sodio y se despolarice la membrana, para que entonces se genere el efecto. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero entonces, estos componentes son bien importantes. También una pregunta que normalmente es de examen es ¿a qué se refieren con unidad motora? ¿Verdad? La unidad motora, porque siempre son dos cosas. Es el axón entonces motor, ¿verdad? Porque entonces es el axón que lleva las cosas, y las uniones neuromusculares. Va. Esto siempre normalmente es como pregunta de laboratorio para ver si realmente entendieron qué onda. Entonces la unión neuromuscular va a incluir tanto a la placa motora terminal, ¿verdad? Que va a ser entonces la posináptica. Y entonces esta va a tener tanto invaginaciones como hendiduras. Si se dan cuenta, es como que si viniera un valle y tiene una invaginación como tal, y luego sigue, va. Esa es la invaginación. Sin embargo, también tiene hendiduras, porque entonces esta es una hendidura, esta es otra hendidura, y así va, así se va. Entonces, al final, esto va a ser la placa motora terminal. Este valle con las hendiduras, ¿va? Es importante. ¿Va? Entonces, luego de eso, vamos a ver de que este espacio que va a quedar acá, donde están los puntitos así, estos azules, va a ser el valle sináptico, ¿verdad? Es el espacio entre las hendiduras
entre las invaginaciones, este es el axón motor eferente, obviamente, y es el que va a llevar la información como tal. Y estas van a ser vesículas. Yo sé que vesículas las vieron en biólogo como tal. Entonces, estas vesículas que tienen adentro van a tener acetilcolina. Cuando el nervio se despolariza, ¿verdad? Aquí miramos entonces la unión neuromuscular, que entonces hay varias uniones neuromusculares en cada una, pues entonces acercamos una como tal y se dan cuenta que están las mitocondrias que les mencionaba yo y todas las demás pues son las fibras musculares. Este sería entonces, son los miofilamentos para que entonces formar la fibra muscular como tal. Va. Entonces, cuando acercamos esto vamos a ver lo que habíamos visto que es el axón terminal en el valle sináptico. Este valle sináptico entonces es importante porque cuando venimos acá y tenemos las vesículas llenas de acetilcolina, cuando el axón entonces se despolariza, pues entonces manda la señal para que se liberen estas vesículas y por exocitosis vengan y entonces se liberen al valle presináptico, el valle sináptico, perdón. ¿Qué va a pasar? Cuando se liberan aquí van a estar flotando, pero entonces como están flotando necesitan a alguien que las reciba, ¿va? Porque ¿de qué me sirve tener aquí en el valle sináptico si nada no se va a utilizar? Se va entonces va a ser recibido por este canal, ¿verdad? Que son canales activados, canales iónicos activados por acetilcolina. Así se llama, ¿verdad? Entonces, la acetilcolina va a estar acá, que es el neurotransmisor de la contracción muscular, así apréndenselo ustedes. Entonces, la acetilcolina va a estar acá flotando, ¿verdad? Pero hasta que entonces se una a los receptores como tal, pues entonces, ¿qué es lo que va a hacer el canal? Lo va a activar, es decir, el canal entonces, imagínense, estaba cerrado y cuando se une la acetilcolina, pues entonces el canal se va, imagínense el espacio que va a abrir, ¿verdad? Porque aquí ya está el pedazo de acetilcolina, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo va a abrir? Para que entre sodio. ¿Y para qué queremos sodio entonces en la célula como tal? Va a entrar un chingo de sodio. Y entonces como entra un montón de sodio, recordemos lo de los potenciales de acción, que entonces entra sodio a la célula para que se despolarice, ¿va? Entonces, ¿a qué está entrando? ¿A qué membrana va a despolarizar? Pues específicamente a la membrana de la fibra muscular, de la célula muscular como tal, ¿va? Entonces, una vez entra el montón de sodio por acá, entonces se va a despolarizar toda la membrana como tal. Y vamos a ver, creo que tengo más diapositivas para enseñarles como poquito a poquito. Entonces, va a ser la liberación de acetilcolina como el paso 1. Llega al terminal nervioso. Aquí está el potencial de acción entonces de la neurona, ¿verdad? Del axón de la neurona como tal. Aquí están las vesículas de acetilcolina, que por cierto son importantes que yo les diga que entonces las vesículas como tal y la acetilcolina se va a formar en el terminal presináptico. O sea, literalmente en este espacio es que se formó. Aquí nació la acetilcolina. ¿Va? No es que haya venido desde antes y aquí ya la mandaron. Aquí nació. Entonces es importante porque luego cuando yo libero esta acetilcolina al espacio sináptico, pues entonces como va a estar liberada, hay un mecanismo de regulación bastante importante que es por la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima. Es una enzima, vamos a ver si la tengo acá. Bueno, pero aquí la representan con esto. Miren, que es lo que está unido, ¿va? La acetilcolinesterasa entonces es una enzima que va a eliminar o a escindir básicamente a la acetilcolina en un grupo acetilo y en un grupo de colina. La colina se reutiliza. Entonces, como la colina va a quedar ahora flotando porque literal eran dos partes y las dividió, la colina se puede volver acá y como aquí las habíamos dicho que se sintetizaban, se vuelve a sintetizar en acetilcolina y cuando se vuelva a necesitar, se vuelve aquí al valle a volver a generar la acción. Ahora bien, habíamos mencionado que la acetilcolina va a estar aquí flotando para activar a los canales iónicos activados por acetilcolina, que son estos miren que están acá. Entonces, acá por ejemplo se unieron entonces dos, ¿verdad? En el receptor de acetilcolina, ¿verdad? Y entonces lo que van a hacer es abrirse para meter entonces un montón de sodio. Entonces, como van a meter un montón de sodio, todo esto se va a despolarizar
y va a comenzar entonces la acción de la contracción. Y ahorita vamos a ver entonces cómo. Abre canales entonces de calcio activados por voltaje y entonces la entrada esta específicamente del calcio va a hacer que las vesículas sinápticas van a liberar la acetilcolina. Esto hablando del axón presináptico, ¿verdad? O sea, de esta parte de acá, de toda esta célula, ¿verdad? Que es la neurona, ¿verdad? Eso va a generar que entonces la entrada de calcio a la neurona es lo que va a generar de que la acetilcolina se libere, ¿verdad? Por el potencial de acción que obviamente vino estimulado desde el sistema nervioso central, ¿verdad? Esto ya es como el punto final. Entonces, ahora vamos a ver del potencial de placa terminal. ¿A qué se refiere con potencial de placa terminal? Entonces, vamos a ver que la acetilcolina va a cruzar por la hendidura, se une a los receptores nicotínicos de acetilcolina de la placa motora, ¿verdad? Y entonces estos canales se van a abrir y permiten entonces la entrada masiva de sodio, ¿verdad? Los receptores nicotínicos van a ser los que ya les mencionaba, los receptores iónicos activados por acetilcolina. Entonces, esto va a permitir un montón de sodio entrando al músculo como tal y esto va a despolarizar localmente. Y cuando es despolarización local o despolarización de una fibra muscular como tal, es cuando les van a mencionar el potencial de placa terminal. Es literalmente eso, una despolarización de una fibra muscular. Aquí está entonces el receptor nicotínico de acetilcolina. Entonces, el paso 3 va a ser el potencial de acción muscular. Tenemos entonces que el potencial de placa terminal, es decir, cuando se despolariza la fibra muscular, es muy grande gracias al factor de seguridad. Que el factor de seguridad se refiere al principio de todo o nada, ¿se recuerdan? El principio de todo o nada menciona que o se va a despolarizar o no se va a despolarizar y por lo mismo tiene que entonces alcanzar el umbral para que se despolarice. Si no alcanza el umbral, nunca se va, no va a pasar. No pasa a medias, sino que o pasa o no pasa. Entonces, vamos a ver que entonces va, cuando se despolariza, va entonces a abrir canales de sodio y por lo mismo entonces va a generar el potencial de acción. Es decir, primero se va a acumular un montón y luego, como ya pasó el umbral, pues entonces se va a despolarizar, ¿verdad? Que esta es básicamente la gráfica que estamos viendo acá, que es la misma que habíamos visto cuando vimos lo de potenciales de acción. Entonces, va a ser un potencial de acción muscular completo, porque recuérdense que entonces el potencial de placa terminal era local. Sin embargo, por el factor de seguridad, es decir, por el factor de todo o nada, del principio de todo o nada, pues va a esperar y se va a acumular todo hasta que de verdad ya pueda generar todo el potencial de acción para que toda la célula muscular se despolarice. Entonces, esto se propaga por todo entonces la membrana plasmática de la fibra muscular, el sarcolema. Y entonces la acetilcolinesterasa, la que yo les mencionaba, va a destruir la acetilcolina en la hendidura para detener la señal. Entonces, como les menciono, esto se va a quedar flotando. O sea, esto si se dan cuenta, yo liberé 1000, pues aquí van a utilizarse 1000, pero luego entonces se van a desunir, pues, o sea, se van a liberar y se van a quedar aquí flotando otra vez. Entonces, porque tienen cierto tiempo de acción y luego se liberan. Y vamos a ver que incluso hay fármacos que aumentan el tiempo de acción que van a estar aquí pegados. ¿Va? Sin embargo, en situaciones normales, después de unos segundos, pues entonces se van a liberar otra vez acá. Pero como quedan flotando, tenemos esta enzima, que entonces va a ser esta que les menciono, se une y entonces la parte en dos, como les digo, y una parte entonces se puede reutilizar, que va a ser la colina, y la otra pues nada más se desechaba. Entonces, el paso 4 va a ser el acoplamiento, excitación, contracción. El potencial de acción muscular entonces va a viajar por la superficie y se introduce en la fibra a través de los túbulos T. ¿Se recuerdan los túbulos T que había mencionado? Que hay imágenes de eso, ahorita se los voy a enseñar. Estos túbulos T entonces están en contacto directo con el retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser eso? Bueno, primero, el retículo sarcoplásmico es esto que miramos acá celeste. Todo esto aquí es como que clarito, ¿va? Pero entonces ese es el retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplásmico normalmente, pero pues aquí es sarcoplásmico. Se recuerdan entonces de que este estaba lleno de calcio, ¿verdad? Entonces este está llenísimo de calcio, listo para usar, ¿va? Se podría decir. Entonces, es literalmente como si fuera nuestro tanque de gas, ¿va? O sea, yo necesito energía a partir del gas, este es del tanque, ¿va? Esto que miramos acá va a ser entonces la membrana
que sería el sarcolema, ¿verdad? La membrana de la fibra muscular. Y estos espacios que se miran acá son los túbulos T. Los que yo les mencionaba, que entonces aquí hay un sarcómero y lo que ustedes quieran, pero entonces esto en lugar de continuar acá, viene y va hacia acá y sigue, ¿verdad? O sea, sigue y sigue y sigue. Por lo mismo que entonces así comunica y esparce todo ese potencial de acción a todos los lugares que él pueda tener, ¿verdad? Entonces, así normalmente se van a ver varias. Si se dan cuenta, cada fibra tiene su retículo sarcoplásmico. Aquí ya no es celeste, sino que este es como verde, verde raro, ¿va? Va a ser el retículo sarcoplásmico. Y entonces así se van a ver los túbulos T, miren, que van a estar entonces comunicando las fibras por montones. Entonces, si esta se despolariza y viene por acá y todo, no se va a quedar acá en esta fibra, sino que va a venir en esta y se va a despolarizar esta y se va a despolarizar esta. Se despolarizan entonces en conjunto. Entonces, los túbulos T están en contacto directo con el retículo sarcoplásmico. Si se dan cuenta, acá está el retículo y aquí de una vez está el túbulo T. Esto es importante porque aquí va a haber un receptor y aquí va a haber otro. Es decir, el túbulo T va a tener un receptor específico y el sarcoplasma va a tener entonces, el retículo sarcoplásmico va a tener otro receptor. Y estos se tienen que comunicar entre sí. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver que al momento de que el potencial de acción en el túbulo T es detectado por el receptor de dihidropiridina, ¿verdad? Que es el sensor de voltaje, o sea, este va a determinar específicamente el potencial de acción. Este receptor entonces está en el túbulo T, eso es bien importante. Y entonces este receptor va a estar acoplado al receptor de rianodina, ¿verdad? Que va a estar en el retículo sarcoplásmico. Es decir, viene aquí, esta imagen nos sirve bastante. Viene aquí, tal vez está el espacio de hendidura donde está la neurona que nos comunicó todo. Como les digo, la acetilcolina viene acá, se une entonces a este espacio, ¿verdad? Activa entonces los canales para que la membrana se despolarice porque entra un montón de sodio. Y entonces esto que estaba negativo, pues entonces ahora se va a volver positivo, ¿va? Se va a ir volviendo positivo y en lugar de simplemente saltarse como tal, tiene que pasar por acá. Entonces esto también estaba negativo, pues entonces se va a comenzar a volver positivo. Cuando este receptor, entonces, que es el receptor de dihidropiridina en el túbulo T, porque recuerden que este es el túbulo T, este receptor de dihidropiridina se sienta este voltaje, porque es lo que había mencionado, de que el potencial de acción lo va a detectar. Cuando esto lo sienta, pues entonces se va a comunicar con el receptor, que son los receptores de rianodina, ¿verdad? Que están en el retículo sarcoplásmico. Esto es bien importante que aprendan como la diferenciación entre que el de rianodina está en el retículo sarcoplásmico y el de dihidropiridina está en el túbulo T, porque estos se conectan. Es decir, este como tal no es que tenga contacto directo con el calcio. Sin embargo, el retículo sarcoplásmico se recuerdan que es el que tenía un montón de calcio aquí guardado, ¿va? Entonces, por lo mismo, vamos a ver de que este calcio, cuando se activa el receptor de rianodina, porque el receptor de dihidropiridina le comentó que ya había potencial de acción, este calcio entonces se va a comenzar a liberar, ¿verdad? Y entonces es muy importante porque ya vimos de que el calcio es necesario para que los miofilamentos que están acá, porque obviamente está dentro de la célula como tal, venga y ese calcio va a quedar aquí libre. Y este va a ser utilizado obviamente por los miofilamentos, para la contracción que nosotros necesitamos. Va. Entonces, el receptor de dihidropiridina tira del receptor de rianodina, abriéndolo de esta manera y por lo mismo entonces se genera un pulso masivo de calcio desde el retículo sarcoplásmico hasta el sarcoplasma. Es decir, desde nuestro tanque de gas hasta el citosol de la célula. ¿Va? El que tiene un montón de calcio y el citosol de la célula muscular. Bueno, entonces este canal de calcio se va a abrir y por lo mismo entonces el calcio va a viajar a la actina. Recuérdense los que habíamos hablado antes, ¿no? Específicamente entonces al complejo de troponina, específicamente a la troponina C, ¿verdad? Entonces el calcio liberado se une a la troponina C y esta unión entonces va a provocar un cambio conformacional, no sé cómo conformacional, en el complejo de troponina, ¿verdad? Es decir, esta se recuerdan que estaba unida a la tropomiosina, ¿verdad? Y entonces este cambio, como va a ser un cambio conformacional, como que si lo movieran, básicamente, entonces
va a tirar de la tropomiosina. Y recuérdense que si aquí teníamos la actina con su punto activo, y entonces luego teníamos a la tropomiosina que estaba encima de esto como tal, ¿verdad? Con sus tres pelotitas acá, pues entonces como se va a mover, esto entonces se va a ir para acá, pues entonces el punto activo va a quedar entonces al fin expuesto, ¿va? Y como va a quedar entonces expuesto, ya se permite la contracción, ¿va? Ahora bien, eh, por lo mismo, antes de que genere, que esto se una con la miosina que habíamos dicho que se va a unir con la cabeza de la miosina como tal, antes de que esto ocurra, tiene que pasar algo importante antes. Y es de que, antes de que, porque el libro realmente no lo menciona como tan claro, por eso es que se los digo, se recuerdan de que la cabeza, porque esta es la miosina, perdón, esta es la miosina, esta es la cabeza como tal, y pues aquí se va, pero como les menciono, se mira como un filamento enorme, por lo mismo que son varias, ¿va? Son varios cuerpos que luego tiran sus cabezas. Entonces, se recuerdan entonces que la miosina como tal, pues entonces va a tener la cabeza y tal, y les menciona que en la cabeza va a tener una ATPasa, que entonces esta va a ser bien importante porque antes de que se una con una actina como tal, que es la pelotita esta, tiene que venir el ATP viene y entonces esta ATPasa lo escinde para generar entonces tanto ADP como el fósforo como tal. Entonces, si se rompió el enlace, significa que entonces ahora esto va a tener energía, porque para eso se escinde el ATP, ¿verdad? Para que, o sea, tengo ATP y lo convierto en ADP y se libera el fósforo, pero porque entonces el fósforo estaba unido como tal, rompo este enlace y este enlace tenía energía acumulada. Y entonces ahora la energía acumulada está lista para usarse, ¿verdad? Porque el ATP, por lo menos que le llaman como la moneda como tal, porque entonces es literal lo que yo utilizo para decir como, bueno, tengo esto, lo voy a gastar, ¿verdad? Pero esto está como energía guardada, ¿verdad? Entonces, esto significa que antes de unirse a las actinas como tal, la cabeza de miosina ahora tiene una energía cargada, como que tuviera una energía potencial, ¿verdad? Lista para usarse. Solo está buscando entonces una excusa para usarla. Y como entonces anteriormente habíamos visto que la actina ahora está descubierta, se van a unir, ¿verdad? Entonces aquí esto se va a unir acá. Entonces, al momento que se unen finalmente, y por lo mismo ahora el punto activo ya finalmente se unió y ahora está la cabeza de la miosina unida con el sitio activo de la actina, ahí se va a generar la contracción y es eficiente y fuerte porque esto tenía energía guardada. Entonces, como tenía energía guardada, la contracción entonces se va a generar. Entonces, por lo mismo es de que se va a generar el movimiento que les menciona como el movimiento de cremallera, ¿verdad? Porque sí es cierto que esta se va a mover de acá y como para acá, ¿verdad? Pero como son tantas, como son varias, entonces va a generar que el movimiento del filamento de la actina se una, ¿verdad? Y ahora si miramos acá esta imagen, miramos que entonces aquí no está contraída, ¿verdad? El sarcómero. Sin embargo, cuando se contrae la actina, entonces su punto es llegar hasta la línea M, ¿verdad? Viene acá. Entonces esta es como la función, ¿verdad? Cuando se contraen al final van a contraerse así. Y por eso es de que esto a gran escala va a ser la contracción del músculo, porque recuerden que la contracción va a ser de una longitud pasa a una más pequeña, ¿verdad? Entonces, tenemos esto y es primero entonces el enganche, la cabeza de miosina ahora cargada, como les menciono, con esto que se escindió por la ATPasa que tiene la propia cabeza de la miosina, se va a unir al sitio activo de la actina, ¿verdad? Como se une entonces al sitio activo de la actina, pues entonces tiene el golpe de fuerza o el power stroke que le mencionan. Este power stroke es por lo mismo que está cargada. Entonces, por lo mismo, como está cargada, es como si fuera puro cohete, no está haciendo nada y de la nada, ¡pa! General. Entonces, ahora esta va a generar el movimiento. Entonces, va a ser el golpe de fuerza. La cabeza de miosina libera entonces ese ADP y el fósforo que tiene y al liberarlo entonces pivota con fuerza. Esto va a tirar el filamento de la actina hacia el centro del sarcómero, mecanismo entonces que es lo que les menciono de deslizamiento, y esto específicamente va a generar la contracción. Se dan cuenta, hubieron como muchos pasos antes, ¿va? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Si se dan cuenta, pues aquí cabal nos enseñaba. Ahora que tiene el ADP y todo, y está entonces carga
y el sitio activo está expuesto, pues entonces cuando se unen, libera entonces el ADP con el fósforo y entonces genera el movimiento como tal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se va a quedar trabada. Aquí se queda trabada como tal, a menos que no venga otro ATP, ¿verdad? Se dan cuenta aquí entonces vino otro ATP, porque esto ya lo desechó, es un ADP y un fósforo como tal. Se va a quedar así, a menos que entonces venga un ATP e interfiera. Y esto es muy importante, porque entonces va a ser la pieza clave para nosotros entonces entender por qué es que los muertos se ponen todos tiesos, ¿verdad? Eso tiene un nombre y entonces es el rigor mortis. Porque pasadas unas horas, ¿verdad? Que el cadáver entonces esté pues ya cadavérico, ¿verdad? Pues entonces un cadáver no tiene metabolismo. Como vimos que entonces se necesita ATP para que se unan, ¿verdad? Y también lo que les quiero enseñar es de que entonces se necesita ATP para que se unan y ATP para que se suelten. Si no, se van a quedar ahí. Entonces, como están unidas y ya no tiene metabolismo, un cadáver ya no va a generar ATP, porque ¿de dónde lo va a generar si no tiene ni vía de glucólisis ni nada, ¿verdad? O sea, no lo puede generar. Entonces, primero entonces se va a quedar tieso. Literalmente ustedes tocan un cadáver así y va a estar tieso, tieso, tieso. Pero no va a ser del todo así como por el resto de su muerte, ¿va? Sino que entonces se va a quedar tieso por unas horas, si no estoy mal creo que a 24 o 48 horas. Y, y luego se va a volver otra vez como cadáver, va así como suelto, así no ya no tieso, ¿va? ¿Por qué? Porque entonces cuando uno se muere, las proteínas se desnaturalizan, se lisan y por lo mismo entonces dejan de existir, ¿va? O sea, al final esto va a dejar de existir como tal, porque esto y esto y esto va a comenzar a alisarse al punto en donde se va a destruir todo, básicamente. Entonces, como se destruye todo, ahí finalmente se va a liberar esto, porque ya obviamente si se destruyó esto y esto, pues ya no tiene dónde agarrarse, ¿va? Y por lo mismo ahora otra vez va a estar suavecito el cadáver como tal, ¿va? O sea, ahí suelto. Pero es importante porque entonces clínicamente, si se dan cuenta, es relevante. ¿Va? Bueno, entonces, luego el ciclo de desenganche y recarga, lo que yo les había mencionado. Viene entonces y una nueva molécula de ATP se tiene que unir a la cabeza de miosina y entonces esto hace que la cabeza se suelte de la actina, de lo contrario no va a pasar. La recarga entonces va a hacer que la miosina por medio de la ATPasa va a hidrolizar el ATP en ADP y un fosfato y por lo mismo entonces la energía liberada va a recargar la cabeza, volviéndola a su posición inicial lista para otro ciclo. Es decir, básicamente lo que yo les había mencionado. O sea, se tienen que soltar y una vez se suelta se tiene que volver a su posición. Entonces, eso necesita ATP, ¿verdad? Y por lo mismo es importante que ustedes sepan que la miosina tiene ATPasas, porque esta es la enzima que va a agarrar el ATP y entonces lo va a descendir en ADP y en fósforo como tal. Luego tenemos la teoría de la cremallera, ¿verdad? Entonces, este va a ser el ciclo que habíamos visto. El enganche como tal, el golpe de fuerza, luego el desenganche y la recarga que vimos, ¿verdad? Y esto se va a repetir mientras haya calcio, para entonces unirse a la troponina C, luego la troponina C con el cambio conformacional va a liberar y va a mover a la tropomiosina del punto activo y el punto activo se va a poder unir a la miosina ya cargada una vez el ATP se haya ascendido en ADP y fósforo, ¿verdad? Es básicamente el resumen. Entonces, se repite mientras hayan estas dos cosas, ¿verdad? Se necesita ATP y se necesita calcio. Entonces, las cabezas de miosina van a caminar sobre la actina como tal, deslizando los filamentos y acortando el sarcómero. Esto básicamente menciona que una va a agarrar esto, va a generar el movimiento, se va a soltar, pero no es como que la actina se va a regresar, sino que se va a soltar y se puede volver a unir y va a generar otro y así. Esta es la teoría de la cremallera, básicamente, ¿verdad? Que uno va, no es como que nada más un movimiento va a desencadenar todo, sino que este se puede soltar y se puede volver a unir y va a generar más movimiento todavía, ¿verdad? Con tal de acercarlos a la línea M, ¿verdad? Entonces, esto va a cortar el sarcómero y por lo mismo es lo que habíamos visto, ¿verdad? O sea, un sarcómero, vamos a ver, creo que tengo una imagen por acá. Esto que yo les mencionaba, creo que tengo una comparativa. Sí, es esta, miren. Esto al final es el objetivo. Que esto, si se dan cuenta, aquí está el espacio bastante enorme entre que las actinas no se han unido y luego las actinas unidas en la línea M como tal. Cosa importante, la miosina no se mueve. La miosina, si se dan cuenta, está en una longitud constante, ¿verdad?
simplemente se mueven las cabezas, ¿verdad? Todo lo demás pues se mantiene normal. Pero entonces, a lo que voy es, cambia nada más que la actina se va a mover, no se mueve la miosina. Si en el examen les ponen que la miosina se mueve, ahí es donde se lo están pisando porque no es solo pregunta trampa. Entonces, vamos a ver. Luego, la relajación entonces muscular, el paso 8. ¿Va? El impulso nervioso entonces se va a detener y por lo mismo la acetilcolinesterasa que habíamos visto va a eliminar la acetilcolina en el espacio sináptico. Ahora, tenemos un problema y es de que si metimos un montón de calcio al sarcoplasma, que es el citosol de la fibra muscular, cuando es que yo decido dejar de moverme, decido dejar que haya contracción, pero tengo un gran problema y es de que ahora todo el calcio igual va a estar ahí flotando, ¿va? O sea, ¿cómo lo saco? Porque si lo dejo ahí, va a generar todavía contracción, ¿verdad? Porque yo les di las condiciones perfectas para que genere contracción. Entonces, tenemos esta bomba que es la bomba cerca, que es la bomba calcio ATPasa. Esta va a ser una bomba que activamente, ¿verdad? Entonces no es de manera pasiva, sino que necesita ATP. Va a hacer que el calcio desde el sarcoplasma se vuelva al interior del tanque que habíamos mencionado, que es entonces el retículo sarcoplásmico, porque el retículo sarcoplásmico es el que siempre va a tener el calcio, ¿verdad? Entonces, una vez el retículo sarcoplásmico sacó su calcio, yo aquí lo tengo entonces flotando, pero ahí hay un punto en donde yo digo, ya no lo necesito, ¿verdad? Pero está ahora flotando y tengo un desmadre. Entonces, la cerca lo que va a hacer es activamente va a estar acá agarrando el calcio para volverlo otra vez a almacenar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el calcio flotando ya no va a estar aquí, sino que entonces se va a volver a nuestro reservorio de calcio que va a ser el retículo sarcoplásmico. Sin calcio, entonces la troponina y la tropomiosina se vuelven a bloquear porque el cambio conformacional, pues entonces ya no pasa. En los sitios de actina y por lo mismo vuelve a tapar el sitio activo y entonces el músculo se relaja pasivamente. Luego entonces tenemos, el libro menciona las fuentes de ATP como tal. Tenemos tres principales. Las fuentes de ATP entonces vamos a tener que tenemos un sistema de fosfocreatinina, ¿verdad? Esta entonces no va a ser tal vez como la ideal, ¿verdad? Porque entonces vamos a ver como en qué primero que conozcamos, ¿verdad? El ATP entonces va a ser necesario para que entonces se genere el golpe de fuerza y también que el calcio pues regrese a donde estaba con la bomba cerca. El ATP almacenado entonces va a durar más o menos 1 a 2 segundos. Por lo mismo entonces necesitamos una muy buena fuente energética para generar toda esta contracción. ¿Va? Si estamos corriendo un maratón o algo así. Pero vamos a ver que hay distintos tipos de fibras, ¿verdad? Tenemos fibras musculares lentas y fibras musculares rápidas. Las lentas entonces normalmente van a ser para usos más constantes, ¿verdad? Y las rápidas van a ser normalmente para poco tiempo, ¿verdad? Entonces esto es importante porque imagínense yo necesito correr un maratón, me va a servir más una fibra lenta. Pero si imagínense en lugar de un maratón yo necesito correr una carrera de 100 metros en donde toda mi energía la tengo que utilizar en un ratito, ¿verdad? Para romper el récord, para literal como 10 segundos y ya. Entonces necesito fibras rápidas, ¿verdad? Porque entonces estas van a durar menos, pero son más potentes. Estas van a durar más, pero son como más, como nada más se centran en ser constantes, no en ser potentes como tal. Entonces, si revisamos los músculos de alguien que corre maratones, va a tener más más fibras musculares lentas. Y si miramos a alguien que corre 100 metros, por ejemplo, la carrera de 100 metros, va a ser más fibras rápidas, ¿verdad? Esto entonces es importante porque estas, por lo mismo que son distintos requerimientos energéticos, van a utilizar distintas fuentes del ATP. El sistema fosfocreatinina, entonces, va a generar ATP, por lo mismo de que entonces la fosfocreatina va más el ADP, va a entonces generarse como creatina, perdón, con ATP, ¿verdad? En lugar de ADP. Entonces, esto va a regenerar el ATP instantáneamente. Como les digo, esto va a ser rápido, entonces. Pero va a durar muy poco. Va a durar entonces de 5 a 8 segundos de contracción máxima. Después ya no se puede. Luego tenemos entonces a la glucólisis, que es la que ustedes conocen, pero la parte anaerobia como tal, ¿verdad? Y luego tenemos entonces al aerobio. ¿Va? Entonces, la anaerobia va a durar más o menos un minuto. Va a descomponer entonces el glucógeno, la glucosa y la va a generar en ácido láctico. Esto me imagino ya lo vieron en biólogo.
Entonces, va a ser rápido y por lo menos no va a necesitar de O2, pero no podemos depender completamente de esta vía. Y luego tenemos el metabolismo oxidativo, que entonces va a quemar nutrientes en la mitocondria y entonces esta va a ser lenta, pero muy eficiente, porque entonces va a utilizar una eficiencia más que nada del más del 95% del ATP. Esta entonces va a durar horas mientras haya suficientes nutrientes. Entonces, ¿cuál creen ustedes de que va a utilizar el que corre maratones? Pues entonces la aerobia de metabolismo oxidativo, ¿verdad? Y los otros que entonces duran menos pero son más potentes, va a utilizarlo el que corre la carrera de 100 metros, ¿verdad? Porque entonces en 100 metros tiene que gastarse toda la energía que tiene con tal de ser lo más rápido posible, ¿verdad? Luego tenemos entonces la correlación clínica para la miastenia grave, ¿verdad? La miastenia gravis lo que va a hacer es que es una enfermedad autoinmune. ¿Y por qué se las estoy contando ahorita? Porque entonces esta va a atacar a los receptores nicotínicos que les había mencionado, que van a ser los receptores iónicos activados por acetilcolina, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad va a producir anticuerpos que van a atacar a estos receptores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se los va a tronar, se los va a destruir, literal. Entonces, nos vamos a quedar con una deficiencia de receptores de acetilcolina, o sea, de receptores iónicos activados por acetilcolina, ¿vale? Que son los nicotínicos. Entonces, el potencial de placa terminal es demasiado débil como para disparar entonces un potencial de acción, porque la acetilcolina va a estar flotando, eso no va a ser el problema, sino que el problema va a ser quién la recibe, ¿verdad? Va a estar flotando acá, pero aquí no va a tener a nadie, ¿va? Entonces, por lo mismo, no se va a poder generar un potencial de acción, y si no se genera un potencial de acción, entonces hay una parálisis flácida, ¿verdad? Parálisis flácida porque no es que se quede así contraído, sino que literalmente solo no lo puede mover. Entonces su brazo, por ejemplo, imagínense el brazo va a estar caído, así todo guango, todo suave, como si fuera un cadáver ya una semana después, ¿va? O sea, es súper suavecito, ¿va? Entonces, un síntoma va a ser la debilidad muscular progresiva, como les mencionaba, que empeora con el uso. Entonces, vamos a ver si aquí lo puse, si no se los cuento nada más. Va. Entonces, les menciono todo esto porque luego hay fármacos que van a ser agentes anticolinesterásicos. Entonces, estos agentes, por ejemplo, la niostigmina, lo que va a generar, entonces va a permitir que se recuerdan de que la acetilcolina yo les había mencionado que tiene cierto tiempo de acción, ¿verdad? Y luego se sale, ¿va? Van a aumentar el tiempo de acción para que entonces cuando una vez de los receptores, porque no se van a morir todos los receptores de una vez, o sea, vamos a tener ahora poquitos. Entonces, de los receptores que no fueron destruidos de acetilcolina, pues entonces por ejemplo, que sí sobrevivió, cuando se le una acetilcolina, pues entonces yo voy a hacer lo posible para que esta acetilcolina se quede aquí el mayor tiempo posible. Porque si se queda aquí el mayor tiempo posible, puede abrir el canal iónico para que entonces entre la mayor cantidad de calcio posible, de sodio, perdón, posible para que se despolarice y se genere todo lo que habíamos mencionado. Entonces, por lo mismo, aunque imagínense, yo normalmente tenía aquí miles, ya solo me quedan estos tres, pues entonces este tipo de medicamento hace de que estos se queden acá por más tiempo antes de que pues se libere, ¿va? Se libere y entonces aquí está la acetilcolinesterasa, que entonces lo va a dividir en dos, como habíamos mencionado, y una parte se va a reutilizar y la otra parte pues entonces se va a desechar, ¿va? Bueno, entonces es importante porque por lo mismo eso realmente mejora como tal la calidad de vida del paciente como tal. Bueno, antes de terminar, entonces también les quiero dar otros términos que sería la hipertrofia, la atrofia y la hiperplasia, ¿verdad? Para que sepan entonces la diferencia, no sé si ya se las dijeron, pero entonces la hipertrofia como tal va a ser el aumento del tamaño nada más, ¿verdad? Y eso es lo que cuando uno va al gimnasio, por ejemplo, es lo que pasa normalmente, en mayor parte. Ahí ustedes también van a leer el capítulo de fisiología del ejercicio, pero en otro momento del módulo. Pero a lo que voy va a aumentar en tamaño. Es distinto a que si yo les dijera hiperplasia, porque entonces esas van a aumentar en número, para que miren que es distinto. Entonces, si yo siento que me estoy poniendo súper mamado y lo que ustedes quieren es porque la misma fibra muscular que antes era este pelo, pues entonces ahora con la hiperplasia va a ser de este tamaño, porque entonces creció, ¿verdad? Es distinto a yo pensar de que una fibra muscular ahora tengo donde antes tenía ahora tengo un montón, ¿va? ¿Me entiendes? Porque eso es hiperplasia, ¿verdad? Eso es aumento en número.
pero aumento en tamaño, que es lo que normalmente pasa muscularmente, pues entonces es la hiperplasia, es lo fisiológico. Normalmente hay hiperplasia, que es aumento en número como tal, en situaciones patológicas, por ejemplo, en el cáncer, ¿verdad? Es el aumento en número así descontrolado, porque va a haber demasiada hiperplasia. Pero hipertrofia va a ser el aumento en el tamaño y va a ser nada más una respuesta adaptativa de la célula como tal. Y es importante porque también si tenemos un músculo que lo estamos usando bastante, va a haber hiperplasia. Si tenemos un músculo que no lo estamos usando para nada, va a haber entonces atrofia. Entonces, esta atrofia es todo lo contrario, porque entonces, en lugar de que el músculo crezca, tenemos aquí una fibra muscular y literalmente entonces el libro menciona que es como que la estuvieran destruyendo, ¿verdad? Aquí entonces va a estar como carcomida y al final la fibra va a desaparecer o simplemente se va a rellenar todo ese espacio que antes era como que literal, como que fuera un queso, o como que se lo hubiese comido un ratón, una cosa así, pues entonces se va a rellenar de tejido fibroso. Este tejido fibroso como que fuera cicatrizal y por lo mismo se van a generar las contracturas, porque entonces cuando un paciente está inmóvil por mucho tiempo, pues entonces luego van a ver de que sus músculos como tal se van a quedar súper duros. No es porque esté contraído completamente siempre, sino porque es que como ya no lo está usando, ahora eso es como que si ustedes vieran el músculo, van a ver cicatriz, básicamente. Y la cicatriz ya no es móvil, ¿va? La cicatriz, y la trato yo de estirar y no se estira. Entonces, por lo mismo, esto es la atrofia, cuando hay falta de uso. ¿Por qué? Porque entonces, y es importante con ese tema, porque se genera la denervación. La denervación significa entonces que antes tenía yo una fibra muscular que tenía entonces los botones que luego me daban la señal del cerebro como tal, ¿verdad? Para cuando se despolarizaban y todo lo que vimos, que son entonces los axones presinápticos. Estos ya van a desaparecer. Denervación significa que ya no tenga nervio, ¿verdad? Entonces una fibra solita ya no va a crecer, pero tampoco se va a alimentar, ya como que dejará de existir. Y por lo mismo se va a comenzar a destruir y es donde genera la cicatrización y la contractura. Bueno, entonces, para resumir todo, de la mente al músculo, tenemos entonces que la señal va a mandar entonces el potencial de acción que va a liberar acetilcolina. Entonces, en la placa motora del músculo, ¿verdad? La acetilcolina va a generar entonces que ese potencial de acción se genere por la ley de Tona para que se estimule toda la fibra muscular con un potencial de acción muscular. Luego entonces tenemos a las partes como tal, el túbulo T, el retículo sarcoplásmico y todo, que entonces van a recibir el potencial de acción muscular y van a liberar entonces calcio. Al momento que se libere calcio, entonces va a ir a la troponina, específicamente la C, va a desbloquearlo como tal, la cabeza de miocina también activada con lo del ATP y todo lo que habíamos visto, para que entonces se crucen los filamentos de actina y se genere entonces el movimiento. Y para que se relaje, entonces vamos a necesitar la bomba cerca para que entonces recapture el calcio y lo vuelva a meter al retículo sarcoplásmico y de esa manera pues entonces se reinicie todo, ¿verdad? Eso sería básicamente el resumen de todo. Sé que es un tema que al principio parece mucha información, pero luego de que uno conoce como todos los factores, se les prometo que es un tema bien fácil. Es de los más fáciles porque es más fácil, el de neuro es lo más fácil.